Antonio Huertas, español, licenciado en Derecho de la Universidad de Salamanca. Es parte de MAPFRE desde 1988, ocupando diversos cargos. Actualmente se desempeña como presidente y CEO a nivel global de la compañía, donde comenzó como becario. Interesado en el rol de las tecnologías aplicadas, es un convencido de que la transformación digital marcará el desarrollo de las empresas. Por ello, también preside el Comité de Transformación e Innovación del grupo. Se desempeña como voluntario en la Fundación MAPFRE, de la que también es presidente. Muchas gracias, Verónica. Antonio, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta nuestra 7ª conferencia internacional. Solamente para ponerlo en contexto, te comento que tenemos alrededor de 600 personas conectadas y será interesante también para ti saber que hay personas de 7 países latinoamericanos aparte de Chile. Obviamente la mayoría son chilenos, pero hay de distintos países en los cuales, según pude revisar, MAPFRE tiene presencia en todas ellas. Así que solamente para ponerte en contexto. Así que muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos. Te damos la bienvenida y bueno, la idea es conversar respecto de innovación, que es lo que nos convoca. Y además no solo nos convoca, sino que yo sé que es algo que en lo personal a ti te apasiona y le destinas mucho tiempo y mucho esfuerzo y energía porque te involucras directamente en los temas de innovación en la compañía que diriges. Así que sin duda va a ser una gran oportunidad para conversar contigo. Pero antes de eso, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar un poco el contexto global. ¿Cómo ves tú que ha sido el rol que han jugado las aseguradoras en esta pandemia? ¿Qué lecciones estamos sacando? ¿Cuáles son los pasos siguientes que deberíamos dar? ¿Cómo ves en general que ha reaccionado la industria en este contexto tan complejo que hemos tenido que vivir en estos días? Hola Jorge, buenos días a todos mis amigos chilenos, a todos los colegas de la industria, ¿no?, que estáis ahí reunidos en esta CIA 2021. También, como no, a mis compañeros de MAPFRE en Chile. Es un auténtico honor poder compartir con vosotros este rato para reflexionar juntos, ¿no?, y contaros también pues, nuestras experiencias y nuestra manera de ver la situación que estamos viviendo. Lo primero que quería referirme, pues como es natural, pues es trasladar mi pesar, ¿no?, a todos aquellos que hayáis perdido algún ser querido. Yo mismo he perdido algún amigo, algún compañero. Va a ser difícil que en este mundo haya una sola persona que no haya sido afectada por esta pandemia. Es terrible, pero tenemos que sobreponernos a ello y lo importante es seguir trabajando, seguir activados y, como estamos haciendo hoy, pues aportar ideas, ilusión, creatividad para recuperar esa normalidad cuanto antes. Estamos muy cerca ya de ver esa luz al final del túnel. Sin duda, estamos también muy preocupados, ¿no?, porque esa luz está ahí, es el proceso de vacunación, pero no avanza lo suficientemente rápido como nos gustaría, ¿no? Y realmente pues eso preocupa. Siguen muriéndose casi 15.000 personas cada día en el mundo. En España superamos las 100 personas diarias, sé que también en Chile, a pesar de que eso es un ejemplo mundial, ¿no?, en el proceso de vacunación, y nos habéis dado una lección a muchos, ¿no?, acerca de cómo se puede organizar una situación tan crítica como la que estamos viviendo todos en todas partes del mundo. Y además, pues me gustaría hacer también una reflexión muy rápida, y es que el virus nos afecta a todos, ¿no?, y no vamos a solucionar el problema solo vacunando a los países más desarrollados, a las personas que vivimos en países con servicios públicos y privados de sanidad muy solventes. Tenemos que hacer un esfuerzo todos para tratar de aprovechar también esa enorme capacidad instalada que tiene la industria farmacéutica en el mundo y que la vamos a necesitar, porque para que no se derrote el virus en el último rincón del mundo no vamos a estar seguros. Entiendo que esa es la prioridad, ¿no?, es la prioridad de todos los gobiernos, pero lamentablemente no todos, y en Iberoamérica eso está pasando. Hay países que están sufriendo un poquito más y no tienen capacidad
para acceder al mundo de las vacunas, como sí ha tenido otros países. Hay un debate, como sabéis, muy importante a nivel mundial, que destapó el presidente Biden con su gobierno acerca de la necesidad de liberar las patentes o no, en Europa también. Bueno, ese es un mundo complicado donde no vamos a entrar porque obviamente hay que defender los derechos de las farmacéuticas a mantener sus patentes, pero en cualquier caso eso hay que hacerlo compatible con la necesidad de ayudar a salvar al mundo. En este momento es la ciencia la que nos puede salvar. Yendo ya directamente, ¿no?, a tu pregunta, modo de reflexión acerca del rol del seguro, pues yo diría que en estos momentos el rol de seguros es fundamental, ¿no? Lo es ahora, pero yo creo que lo va a ser más determinante a partir de ahora, ¿no? Del mundo que vamos a vivir, que vamos a configurar entre todos, pues presenta unos atractivos, unas oportunidades y también unas necesidades que tenemos que evaluar para ver hasta dónde podemos llegar. Me gustaría decir, ¿no?, y lo afirmo con rotundidad, que el seguro ha cubierto esta etapa difícil con un comportamiento ejemplar a nivel general. Por la información que tengo de muchas partes del mundo, la industria aseguradora ha reaccionado con fortaleza, con solidaridad, con compromiso y sobre todo cumpliendo sus compromisos o sus obligaciones contractuales, ¿no? En el momento en el que la sociedad más nos ha necesitado, pues hemos estado ahí. Y no solo eso, sino que además pues se nos ha abierto esa caja de solidaridad que muchas empresas, y también las aseguradoras, hemos podido poner en manos de la sociedad, no solo con el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, que creo que lo estamos haciendo ejemplarmente, sino también pues, con ayuda humanitaria, ayuda social, ayuda sanitaria, ¿no? Fundación MAPFRE, por ejemplo, ha destinado durante el año 20 y el año 21 45 millones de euros para ayudar en muchos países, también en Chile, ¿no?, a situaciones complicadas. Creo, ¿no?, ya yendo directamente al punto, que el seguro es una actividad que multiplica, es una actividad que genera riqueza, es una actividad que genera crecimiento y cualquier dólar, euro invertido en la actividad aseguradora puede ser un elemento multiplicador de riqueza. Y para eso pues tenemos que ser conscientes también de nuestras limitaciones y de que ahora más que nunca pues tenemos que defender la colaboración público-privada para tratar de poder solventar algunas de las situaciones que hemos visto como lecciones aprendidas de esta crisis, ¿no? Podemos ayudar en muchas cosas. Estamos haciendo en Europa, en Estados Unidos, en América, entre todos, pues estamos financiando infraestructuras, estamos contribuyendo a la transición hacia una economía más verde. Estamos además generando impacto social con nuestras inversiones, una mejor gobernanza y también un entorno más vivible, más sostenible. Pero de cara al futuro, Jorge, yo diría que se nos van a pedir más actividades, más capacidad en el mundo del seguro para poder ayudar a resolver algunos de los problemas que hemos visto en esta trágica pandemia. Y sobre todo los ciudadanos nos van a demandar esa protección que en parte pues muchos no previeron o que no pudieron acceder a ella. Pero creo que no es solo protección, ¿no? Es también prevención. Y eso es música para nuestros oídos, ¿no? Porque eso es lo que nos gusta a los aseguradores, que nos hablen de cómo prevenir. Mejor, ¿no?, siguiendo el viejo refrán, mejor prevenir, mejor que curar. No se trata solo ya de la salud, que ha sido clave y donde seguramente pues, tendremos todos los países y todos los que nos dedicamos a la actividad aseguradora también científica, tendremos que invertir más en salud, pero tendremos que invertir también más en calidad de vida, tendremos que invertir más en mejorar los entornos donde operamos, tenemos que invertir más en averiguar cómo va a ser esa nueva movilidad que nos está apareciendo delante de los ojos. Tendremos que trabajar sobre el futuro de los mayores. En definitiva, hay muchas oportunidades, hay muchas necesidades en nuestra sociedad y seguramente el seguro va a jugar un papel muy, muy relevante en todo esto, Jorge. Muchísimas gracias, Antonio. Una pregunta quizás más futurista, pero antes de entrar en materia. A mí por lo menos se me ha pasado por la cabeza, me imagino que a varios, si esta pandemia podrá ser quizás
la primera de varias. No lo sabemos. Entonces la pregunta es, bueno, la industria, me parece a mí, ha respondido muy bien a esta pandemia. ¿Estamos tan preparados para futuros desafíos de la misma magnitud o parecida? Bueno, efectivamente no sabemos, ¿no?, si va a haber más, pero indudablemente si ha habido una, ¿por qué no vamos a poder tener, desgraciadamente, otras en otros contextos? La verdad es que la pregunta es si estamos preparados. Pues hay que reflexionar y hay que reflexionar críticamente. Yo creo que eso nos hace más virtuosos de cara al futuro para poder resolver, ¿no? No podemos tampoco en la egolatría y pensar que hemos hecho bien las cosas. No me refiero a la industria aseguradora, me refiero a nuestra sociedad en general, a todos los stakeholders, a los gobiernos, ¿no? Yo creo que, primero, las aseguradoras hemos actuado bien dentro de nuestras obligaciones contractuales, incluso en muchos casos las hemos tenido que exceder para poder cumplir con las expectativas, más allá de lo que establecían los contratos. En salud no ha habido problemas en general en el mundo, en las coberturas de salud. En vida, pues ha sido una de las situaciones que se han despertado como críticas, ¿no?, y que podrían ser para el futuro, porque las coberturas de vida estaban diseñadas para unos escenarios que probablemente no contemplaban las situaciones que estamos viviendo y en el futuro podría no ser suficiente. Y donde claramente se ha visto una situación que era desconocida y que creo, ¿no?, y podemos debatir sobre ello unos minutos, que es difícil de abordar si no se hacen cambios trascendentes, es la cobertura de la protección económica de todo el tejido empresarial, fundamentalmente el pequeño y el mediano comercio, los pequeños y medianos empresarios, que sin duda, con una situación como la que se ha vivido, con un lockdown general mundial, es muy difícil que eso pudiera ampararse bajo coberturas privadas. Igualmente tampoco la salud. La salud, el concepto de pandemia, no se puede garantizar y no podría asegurarse tal como se concibe una pandemia. Pero, insisto, las coberturas de salud han funcionado bastante bien y creo que, dada la dimensión de la sanidad pública mundial y la estrecha colaboración que ha habido entre ambos ámbitos, pues la situación ha sido cubierta razonablemente. Si no hemos llegado más y no hemos podido evitar más muertes, ha sido porque la ciencia todavía no tenía soluciones. Los médicos tenían que estar improvisando. Pero volviendo otra vez hacia la parte económica, que es la que duele y es la que ahora pues vamos a poder observar con mucha tristeza, es como muchos pequeños negocios van a cerrar. ¿Podríamos haber hecho algo para asegurarles? Pues la situación conocida ahora no, sabemos que no, y que difícilmente es asegurable el daño económico producido por ese cierre debido a un decreto gubernamental simultáneamente en todos los países. Sabemos cómo funcionan las coberturas de business interruption y obviamente esto no puede estar. Pero esto no significa que no pueda haber cierto nivel de protección para los sectores económicos. Y en esto, pues vuelvo a insistir en esa necesidad de la colaboración público-privada. Ya se están dando pasos en algunos países europeos para crear fondos catastróficos para poder proteger de alguna manera a estos pequeños empresarios. En España, como sabrán muchos, contamos con el Consorcio de Compensación de Seguros, que es una organización extraordinaria de colaboración pública-privada que funciona magníficamente bien y que ha venido a resolver en España muchísimos problemas, como son pues, los siniestros catastróficos, en otro tiempo pues, los temas de terrorismo, liquidación de compañías, reasegurar el negocio agrícola. Es decir, que es un ejemplo de cómo con un pequeño % de las primas que los clientes pagan de manera transparente, pues se puede acumular durante años un gran fondo para resolver situaciones como esta. No estoy diciendo que eso tenga que ser únicamente la solución, puede haber otras, puede haber seguros paramétricos donde, bueno, pues, donde indemnicemos de manera directa solo por la ocurrencia de la pérdida pues a clientes, puede haber coberturas privadas y luego excesos que cubran los gobiernos o incluso soluciones supranacionales, ¿no? Porque si no sería difícil para muchos países. Estamos trabajando a nivel de país en todas las asociaciones aseguradoras, estamos trabajando también pues, en los grandes think tanks aseguradores en el mundo, por ejemplo la Asociación de Ginebra, donde formamos parte también, pues es un debate y os invito a que entréis
en la web de la Geneva Association para que veáis los trabajos que hay al respecto y las soluciones que se ofrecen. Y bueno, yo creo que es un debate abierto. Tenemos que hacer nuestros deberes, pero tenemos que contar con la colaboración de los gobiernos y de todas las actividades económicas para llegar a un encuentro que permita pues, que entre todos podamos minimizar ese futuro impacto en la hipótesis, ojalá que no, pero no podemos anticipar lo que sea así, en la que hubiera otro tipo de pandemias de similar impacto, incluso, ¿por qué no?, de superior daño económico. Muchas gracias. Bueno, entremos ya en materia. En materia, quizás lo primero es una afirmación. El seguro está en transformación. La industria de seguro está en transformación. Entonces, a partir de ahí, las preguntas son, bueno, ¿podemos de alguna manera anticipar los cambios que se vienen? ¿Podemos prepararnos para eso? ¿Cómo está viendo una corporación como Mapfre, tan grande, ¿cierto?, que tiene, no sé cuántos países tiene presencia, pero muchísimos? ¿Cómo están viendo este desafío de que sabemos que el seguro está en vías de un cambio que no conocemos exactamente? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo no soy el conferencista, yo solo pregunto. Eres tan experto como yo y seguro que podrías perfectamente aportar muchas ideas a este debate, Jorge. Sí, efectivamente, ¿no? Mapfre tiene un radar privilegiado operando en 44 países, ¿no? con nuestras propias estructuras y en los 5 continentes, ¿no? Vemos que efectivamente el seguro pues no tiene un desarrollo homogéneo, desafortunadamente, porque entendemos que donde el seguro tiene un buen desarrollo pues hay crecimiento, hay prosperidad, hay un desarrollo económico, y eso es importante. Allá donde no se dan esas condiciones de acceso a productos básicos aseguradores, hay más dificultad para garantizar la estabilidad, garantizar la seguridad, dar confianza, trasladar confianza a todos los ciudadanos. Eso es, entendemos que donde falta esa penetración, nuestro servicio de estudios Mapfre Economics presenta cada año, como sabéis, pues esa brecha de protección aseguradora, pues ahí es donde los gobiernos deberían verse reflejados y deberían ponerse en contacto con la industria aseguradora para apoyar su desarrollo. Pero efectivamente, pensemos que tenemos un nivel adecuado, que estamos en unos niveles aceptables de aseguramiento. ¿Y qué va a pasar con nuestra actividad en los próximos años? Bueno, yo creo que la pandemia no nos ha cambiado gran parte del rumbo. Ya teníamos en los trabajos previos en los últimos años un trabajo enorme por hacer de transformación. No íbamos a ser los aseguradores los únicos que nos íbamos a quedar fuera de esta disrupción social, de consumo, los cambios de supervisión, con la entrada de nuevos players, con las nuevas formas de producción. Indudablemente los seguros, la industria aseguradora también se tenía que ver reflejada y transformada. No hay una obligación, esto es voluntad de cada empresa. El seguro viene de muy antiguo, no sé que lo sabéis, pero ni siquiera se inventó en el Lloyd's, no fue el mercado británico el que creó el seguro, sino que ya en el tráfico marítimo que hubo entre la península ibérica y América, había formas de aseguramiento incluso anteriores en el Mediterráneo o en la China milenaria. Es decir, que esto es una necesidad que ha surgido a lo largo de la historia y que ha producido pues, innovaciones y transformación. La respuesta es muy simple, Jorge. Claro que sí. Estamos transformándonos y estamos preparados. La tecnología es un elemento trascendente. No es el único elemento, pero es un elemento trascendente para cambiarlo todo, ¿no? Hay que cambiar todo pensando que al final ahí detrás están los clientes y están esperando que hagamos las cosas de otra manera, pensando en ellos, más de lo que pensábamos antes, ¿no? Antes hablábamos de coberturas complejas, de pólizas, pero difícilmente hablábamos de clientes, hablábamos de palabras hasta feas, siniestros, eran conceptualizaciones muy técnicas muchas veces que eran absolutamente ajenas al cliente. Pero también los propios mediadores, la industria de la mediación tiene que espabilarse, tiene que darse cuenta de que los tiempos ya no son como los de antes, en los que la interacción con el cliente era muy personal, pero con muy poca sofisticación. Esa personalización sigue siendo relevante, trascendente, pero necesariamente la personalización, usando la tecnología, también debe darse. Por lo tanto, la digitalización debe apuntar realmente a mejorar esa experiencia de cliente también dentro de la compañía y en relación con los mediadores. Los agentes y los brokers
tienen que experimentar esa transformación. Esos viejos métodos, que fueron muy útiles en el pasado, ya no nos valen. La disponibilidad de muchas herramientas, ¿no? El acceso a unos datos que eran inimaginables hasta hace poco tiempo, la sofisticación de las técnicas de venta, los planes de fidelización, de venta cruzada, las técnicas de market pricing, que son hoy día muy necesarias, el servicio de excelencia en el siniestro, pero de otra manera, a como lo hacíamos antes, el uso de herramientas avanzadas de tramitación y peritación del siniestro, con imagen, con inteligencia artificial, son todos ellos elementos diferenciadores que nos van a permitir desarrollar la industria y que deberían permitir que creciéramos. Claro, yo creo que van a aprovechar mejor esas oportunidades aquellos que inviertan, que invirtamos y que tengamos claro el foco, que tengamos claro el camino que tenemos que recorrer. Por eso decía que esto estaba ya antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerarnos a todos, ¿no? Nos ha digitalizado incluso en actividades que hasta ahora no nos hacían falta. Nunca antes habíamos hecho tantas reuniones telemáticas y benditas sean las reuniones telemáticas porque nos han permitido pues, dar bastante normalidad a nuestra tarea. Incluso hoy aquí estamos más de 600 personas conectadas como, con una inmediatez y una accesibilidad como antes incluso no podríamos haber disfrutado. Con esto, bueno, pues, concluyendo sobre esta pregunta que me hace Jorge, la transformación es imprescindible, es una necesidad y desde luego es un riesgo, porque supone cometer errores probablemente, supone tomar decisiones equivocadas, pero probablemente aquellos que sean capaces de acertar más, pues serán los ganadores. No quiero olvidarme tampoco de que creo que esa transformación también debe ir, y a lo largo de la conversación en el día de hoy podemos hablar más si quieren, debería ir también en relación con la sociedad. La sociedad espera más de nosotros. No hay actividad más solidaria que él, seguro, pero también debemos mostrar esa solidaridad transfiriendo parte de lo que es, lo que obtenemos apoyando a empresas, a particulares, transfiriendo parte de a esa sociedad para que pueda ganar en el sentido de tener un entorno más habitable, más vivible, poder ayudar socialmente a aquellos que más lo necesitan. En definitiva, la pandemia también nos ha traído esa sensibilidad adicional que se nos ha despertado y que no deberíamos dejar que se nos volviera a dormir. Es importante. Y el seguro tiene mucho que hacer, tanto en su actividad comercial mercantil como en esa otra parte que seguramente por el conocimiento que tenemos del terreno, de las personas, de los entornos, pues podemos ser muy útiles. Gracias. A propósito de algo que decías, esto de que innovar supone tomar riesgos, hay que asumir riesgos para hacerlo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú el rol, o sea, más que el rol, cómo ves tú esa necesidad de asumir riesgos en una gran corporación? Me imagino un portaaviones, ¿no es cierto?, en el cual no es posible hacer un golpe de timón muy brusco, porque las cosas se mueven a una velocidad distinta que a lo mejor una compañía más pequeña, que pudiera ser más local, que podría ser comparable a una lancha, por poner un otro extremo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se enfrenta el desafío de la innovación y hasta dónde se toman los riesgos al interior de una gran corporación? Aventuro alguna respuesta, ¿es desde adentro, con fuerzas de trabajo independientes, o simplemente haciendo joint ventures con terceros? ¿Cómo ves ese mix? Es muy interesante. Fíjate, yo creo que a nosotros no nos puede asustar hablar de riesgos. Somos gestores de riesgos. Lo que hacemos precisamente es quitar la volatilidad o esa incertidumbre de nuestros clientes absorbiendo nosotros ese riesgo. Y además, no solo lo hacemos, sino que además contamos con una estructura de protección adicional que es la clave de funcionamiento de nuestra actividad, que es el mundo reasegurador, que es capaz todavía más de diversificar, de distribuir esos riesgos para que cuando ocurren los grandes eventos catastróficos, sean climatológicos o de otro tipo, pues puedan ser absorbidos. Por lo cual, bueno, pues la industria aseguradora tiene que estar perfectamente preparada para hablar de riesgos y para hablar de cómo afrontar esos riesgos. Entonces, en nuestra actividad tenemos que ser los primeros que tomemos nosotros riesgos internos para poder buscar soluciones atrevidas, pero a la vez atractivas para nuestros clientes y también para garantizar esa confianza
que en general la actividad económica y social pone en nuestras manos, ¿no? La tecnología nos va a ayudar, la tecnología es importante dentro de todo este proceso de transformación y de innovación. Y yo creo que todos, seguramente la mayoría de los que estamos aquí, estamos hablando todos los días de innovación y de cómo la innovación abierta incluso pues nos ayuda, ¿no? Cómo tenemos que romper barreras, tenemos que dejar de ser en la industria aseguradora endogámicos, que lo hemos sido históricamente, ¿no? Nos hemos creído muy sabios, protegidos, ¿no? Por esa complejidad de nuestra propia actividad, de esa letra pequeña, de esa dificultad de manejar las coberturas y de entenderlas, y en cierta manera protegidos por la norma, por la ley, por los tribunales. Bueno, todo eso tiene que estar ahí porque al final son contratos, pero indudablemente la visión que tenemos que trasladar ahí fuera es diferente y si no, pues tendremos dificultades para sobrevivir, porque van a venir otros a resolvernos parte de los problemas que nosotros no vamos o no estamos resolviendo. Claramente la innovación es clave, pero respecto a la pregunta, es decir, ¿necesitamos ayuda? La respuesta es absoluta. Sí, necesitamos muchísima ayuda. No somos capaces, y en mi opinión, y la que comparto con mis compañeros en MAPFRE, ¿no? No podemos resolverlo solo. Es más, si nos atreviéramos a resolverlo solo, aunque tuviéramos las respuestas, probablemente muchas de ellas serían erróneas y no estaríamos dando en la diana. Nadie puede ir en solitario en estos mundos. Hay algo que la pandemia nos ha puesto todavía más de refresco en nuestras cabezas. En el lenguaje español, nuestra lengua común, usamos muchas palabras que comienzan por co, se han puesto muy de moda. Cooperación, colaboración, co-creación, coworking. Todo eso implica pues trabajar juntos, avanzar juntos, hacer cosas con socios, ¿no? Nosotros históricamente hemos tenido socios de negocio. Los aseguradores tenemos como socios a los mediadores, tenemos como socios a los reaseguradores, tenemos como socios a inversores, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Hoy día, para buscar soluciones adecuadas para los clientes, tenemos que hablar de otro tipo de asociaciones. Y para buscar soluciones que sean aceptadas por los ciudadanos, también tenemos que buscar otro tipo de soluciones con socios. Y me voy a referir a ellas brevemente. En el negocio necesitamos asociaciones con fabricantes de automóviles, porque tenemos que conocer cómo van a funcionar esas nuevas formas de movilidad y cómo son esos nuevos automóviles. Para avanzar en inteligencia artificial tenemos que asociarnos con grandes compañías tecnológicas para entender cómo funcionan. Para avanzar en herramientas como el blockchain o la inteligencia artificial, pues tenemos que asociarnos con otros, incluso con competidores, sin miedo, porque el trabajo conjunto nos va a hacer avanzar más y más rápido. Pero como os decía, también para avanzar en la sociedad tenemos que asociarnos. Si queremos de verdad ser un sector comprometido con el entorno, tenemos que construir más socialmente y para ello la gestión de inversiones ESG son tremendamente importantes y para eso nos asociamos con otros que pueden ser la avanzadilla que está construyendo ese mundo en el sector financiero, la industria bancaria, pero también la industria productora de energía. No son todas iguales, todas las energéticas, las hay ya que han avanzado muy rápidamente en el mundo de la energía verde, de la transición ecológica. Tenemos que buscar ayuda y asociarnos a ellos más rápidamente que con otros, porque con ellos podremos seguramente hacer las cosas mejor y mostrar a la sociedad que somos más capaces de resolver los problemas sociales. Pero también, y yendo ya más al microcosmos de nuestra actividad, no podemos tener miedo al mundo startup. Tenemos que asociarnos al mundo startup. Podríamos resolver gran parte de las inquietudes que nos ofrecen desde ese mundo, seguramente, pero insisto, lo haremos mal. Somos endogámicos, somos devoradores de nuestras propias iniciativas dentro del día a día de nuestra actividad. Las startups que nos rodean nos están ofreciendo soluciones más ágiles, más brillantes, seguramente más difíciles de ejecutar, porque olvidan la rigurosidad de nuestra actividad, olvidan el entorno supervisor, olvidan las dificultades que abrigan nuestro negocio, pero para eso estamos nosotros, pero tenemos que darles pie a que entren. Eso sí, es importante, ¿no?, a todos los niveles que exijamos un level playing field. Tenemos que garantizar que el terreno sea homogéneo para todos. No podemos caminar sobre terrenos complejos de supervisión, de requerimientos de capital, de estructuras societarias, de controles y supervisión muy necesaria,
pero muy exigente y rigurosa, y que otros, amparándose en esa frescura y en ese nuevo mundo que proporciona la tecnología, traten de sustituirnos en partes de la cadena de producción. Tenemos que ser capaces de jugar en el mismo campo. Es cierto, y eso pues en España lo hemos conseguido ya, crear sandboxes regulados que permitan que nosotros también bajemos a la arena del mundo de las startups y podamos trabajar con ellos sin tener en cuenta todos esos requerimientos que luego nos van a hacer falta en el mundo real. Bueno, yo creo que esa asociación, como te decía, son imprescindibles. Tenemos que aprender juntos y no hay que tenerle miedo a nada. Incluso, insisto, como decía, trabajar juntos con competidores nos hará más fuertes y aprenderemos más rápido. Muchas gracias. Me ha gustado mucho lo que has mencionado, la diferencia entre lo que es propiamente innovación y la tecnología, que uno entiende es una herramienta o ayuda, ¿no es cierto?, a la innovación. En ese sentido, ¿tú crees que es relevante o es importante aspirar a ser una aseguradora 100% digital, por ejemplo, o no es tan necesario y la innovación puede ir por otros lados? No sé si me sigues la pregunta. Sí, este es el meollo muchas veces, ¿no? A veces confundimos efectivamente innovación con tecnología y también confundimos digitalización con innovación. Es cierto que la innovación debe ir mucho más allá, ¿no? Nosotros concebimos la innovación como la gran transformación que debe vivir nuestra organización a la par o a la velocidad que deba para seguir acompañando a la sociedad. No podemos tener un mundo que evoluciona y nosotros seguir amparándonos en las mismas reglas, en las mismas protecciones, pero también en las mismas debilidades. Lo que no podamos hacer nosotros lo van a hacer otros. Yo creo que ser digital es mucho más que eso. Es una manera de entender la empresa a imagen y semejanza, como decía, de cómo va esa sociedad. Los ciudadanos, ya no hablo de los clientes, en general, los ciudadanos nos exigen a todos los activos económicos, nos exigen transparencia, mucha transparencia, nos exigen cercanía, nos exigen, por supuesto, excelencia en el servicio, no nos van a perdonar errores graves, nos exigen flexibilidad, nos exigen los inversores eficiencia y productividad. Todo ello no es posible hacerlo bien si no avanzamos en todos esos ámbitos de la innovación, de la digitalización y de la transformación. Yo uso más la palabra transformación, quitándole incluso el apellido digital, porque lo que no sea digital no va a existir en muy poco tiempo. Entonces, ni la compañía ni el mediador no podemos trasladar a los clientes o a los potenciales clientes nuestras ineficiencias. El cliente ya no lo acepta, el cliente no lo va a aceptar. No es una cuestión de ser el más barato. El cliente no está buscando el precio más económico porque seguramente se arriesga a un servicio peor. El cliente está buscando el mejor precio, al mejor servicio, a la mejor calidad. Y eso es una combinación que tenemos que demostrar todos con esas reglas que he puesto antes, ¿no? De tener organizaciones diferentes, más transparentes y más acordes también con el entorno, ¿no? Organizaciones más comprometidas con ese entorno, más sociales, más comprometidas con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Las organizaciones en esa transformación tienen que evolucionar a ser más planas, tenemos que ser un poco menos jefes, tenemos que ser más colaboradores, tenemos que hablar de otras cosas también dentro de la empresa, porque esa innovación también ayuda a generar valor, que es la inclusión, que es la diversidad, que es el apoyar a los demás, que es el trabajo colaborativo. Y como decía antes también, dedicar mucho a las inversiones con impacto. Eso es trascendente. Nosotros estamos avanzando mucho. Tenemos un plan a medio plazo para que todas nuestras inversiones sean ESG, que tengan impacto social. Muchas de ellas ya lo son. Hemos avanzado planes importantes de inversión en transformación digital, en transformación ecológica, hacia las energías verdes, en colaboración para hacer infraestructuras nuevas. Nunca, yo creo que esta es una reflexión muy seria, nunca el ciudadano tuvo tanto poder, nunca estuvo tan empoderado y lo tiene a base a la accesibilidad de un simple clic. Eso es lo que nos separa en estos momentos del éxito, del fracaso, y tenemos que saber aprovechar. A propósito de empoderamiento y también de esta era digital, una de las características que estamos viviendo en estos tiempos es la cantidad de datos con los cuales se trabaja, que es creciente, y lo sabemos, ¿no?
Entonces, la pregunta es, porque yo sé que en España han llegado a una buena solución, es cómo compatibilizar esta nube de datos o cantidad enorme de datos con la protección de los datos personales de los clientes que también te lo exigen, porque no están dispuestos a muchas cosas, ¿no es cierto? A que los llamen a ciertas horas para ofrecerle algo distinto a lo que compraron o para lo que sea. Entonces, yo sé que me gustaría que nos pudieras compartir un poco la experiencia española, porque creo que es muy valioso conocer cómo han compatibilizado la actividad comercial de una empresa, industria como la aseguradora con la necesidad de proteger los datos personales de los clientes. Pues, aunque siendo muy sincero, Jorge, la verdad es que hemos compatibilizado todo eso con mucho sufrimiento y mucho aprendizaje durante varios años y además, obviamente, muy en la línea de lo que hace toda la Unión Europea, ¿no? España, como parte de la Unión Europea, pues tiene unas directivas básicas que son las que nos regulan al respecto, ¿no? Y recientemente pues ha habido un cambio importante que ahora cuento brevemente, ¿no? El debate está abierto, el debate no está resuelto y obviamente lo primero que tenemos que hacer es cumplir con la normativa. El Reglamento General de Protección de Datos español, que tiene ya muchos años, es muy exigente, como has dicho, y efectivamente se han introducido a lo largo de los años muchísimos cambios en las prácticas comerciales de las compañías, que han venido además reforzándose todavía más a medida pues, que la propia crisis pasada, no hablo ya de esta, sino la crisis financiera que vivieron muchos países, fundamentalmente Europa y Estados Unidos, pues puso de relieve la desinformación y la falta de conocimiento que habían tenido muchos clientes a la hora de adquirir productos financieros y también aseguradores, ¿no? Y donde muchos tuvieron que hacer un análisis introspectivo para ver dónde estuvieron los fallos, para que los clientes no estuvieran suficientemente bien informados y tomaran decisiones erróneas que les llevó pues, a situaciones muy complicadas. Los reguladores europeos han evolucionado mucho en este sentido y continuaron estableciendo mecanismos de protección del interés del consumidor. Las reglas MiFID que ya están operando en Europa y en España, que protegen al inversor, que tratan de garantizar que solo aquellos expertos que tengan las certificaciones y los controles necesarios puedan acceder a esa información y ofrecer de una manera garantizada los productos financieros. Pero todo eso tiene un enfoque mucho más amplio, ¿no? Y hay dos aristas que para nosotros son muy relevantes. Nosotros somos, por un lado, gestores de datos, pero a la vez somos aseguradores de esos mismos datos, ¿no? Entonces tenemos que conjugar ese doble papel. Yo siempre digo que antes de proteger a nuestros clientes tenemos que protegernos a nosotros mismos para poder garantizar que en el momento en el que nos necesiten, pues tengamos nuestras bases de datos activas, nuestras comunicaciones abiertas, nuestras estructuras de relación con el cliente, ya sean físicas, oficinas o mediadores, o las virtuales, las digitales, estén operativas. Y eso no siempre se consigue, ¿no? Las nuevas tecnologías nos han enseñado muchas cosas en lo bueno y en lo malo, ¿no? Hemos aprendido que en cuanto según avanzamos más en el uso de esas tecnologías, también nos complicamos un poco más la vida, ¿no? También es mucho más compleja la gestión de la información, de los datos y de la interacción con el cliente. La propia pandemia pues, ha traído algo bondadoso y es que hemos acelerado el uso de los canales digitales y la telecomunicación pues nos es muy habitual, ¿no? Pero hemos hecho barbaridades todos, desde nuestras casas, desde sitios no preparados, con redes Wi-Fi que no eran muy sofisticadas, por decirlo de manera muy elegante, porque la mayoría de ellas eran estaban muy poco preparadas para afrontar ese tráfico y también para abordar la seguridad de una información muy sensible. Bueno, pues hemos tenido que hacerlo por necesidad, pero eso no es sostenible. Y en eso hay que trabajar intensamente, tenemos que trabajar aceleradamente para cambiar esas reglas. El teletrabajo o el home working ha venido para quedarse, seguramente de una manera diferente al que estamos aplicando ahora en esta situación crítica, pero la flexibilidad y el trabajo en movilidad son realidades y para eso tenemos que proteger la comunicación de nuestros empleados con la compañía y los mediadores con la compañía y el cliente con la compañía. Eso va a exigir inversiones más aceleradas de lo que preveíamos y también, bueno, pues una educación y una formación nuestra que no destacaba por su brillantez. No soy el único, seguramente en esta sala,
que se ha conectado muchas veces a wifi, a redes wifi abiertas, y prácticamente sin password para poder trabajar, ¿no? Eso no es aceptable en este tiempo y tenemos que actuar de una manera más serena. Mira, y lo digo por propio convencimiento y con toda la transparencia de ser el presidente de una compañía que el día 14 de agosto del año pasado sufrió uno de los ataques de ransomware más salvajes que ha habido en la industria aseguradora mundial. Os lo digo con esa transparencia, porque a pesar de estar muy preparado, a pesar de tener todas las herramientas de máximo desarrollo de las principales firmas mundiales de protección antiataque, sufrimos un gran ataque. Afortunadamente, gracias a esas protecciones, pues en pocos días recuperamos una semi-normalidad y en pocas semanas una normalidad absoluta. Y además, como ha certificado la Agencia Española de Protección de Datos, que como decíamos antes era muy exigente, Mapfre, dice literalmente, Mapfre tomó todas las precauciones posibles para que los datos estuvieran suficientemente protegidos y no hay constancia alguna de que hubiera habido algún tipo de filtración o de liqueo de esos datos. Pero no podemos dormirnos, no podemos dormir. Los riesgos siempre van a estar ahí y a medida que nosotros aprendemos, los malos aprenden todavía más rápido. No tienen las regulaciones, no tienen las protecciones, tienen la frescura de la creatividad, de la improvisación, de la innovación también, y además tienen mucho dinero para poder invertir en estas barbaridades, ¿no? Por eso creo que las aseguradoras tenemos que cumplir adecuadamente con nuestros compromisos. No podemos ser los primeros en caer, tenemos que ser los últimos, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y en este escenario nuevo de mercado abierto, competitivo, de innovación, donde pues, hay muchos operadores diferentes, donde hay muchas tecnologías, donde hemos dispersado esa conectividad para poder ser más eficaces y más eficientes, pues los riesgos se han incrementado. Pero tenemos luego el otro rol de que también nuestros clientes están en la misma situación y tenemos que tratar de ayudarles, tenemos que asegurarles y tenemos que protegerles. Y un consejo que doy a todos, un asegurador también tiene que estar asegurado para los riesgos de ciberataque. Es un buen consejo que en nuestro caso ha funcionado de manera exitosa en este incidente que os cuento que tuvimos el año pasado. Antonio, increíblemente se nos ha pasado el tiempo muy rápidamente. Ha sido una conversación muy interesante. De verdad te agradecemos muchísimo que hayas destinado este tiempo a conversar con nosotros. Creo que hemos sacado muchísimas cosas muy interesantes en limpio. Ha sido un gran aporte, así que muchísimas gracias de verdad y esperamos, bueno, tenerte en alguna futura oportunidad, ojalá presencialmente. Pues encantado de estar con vosotros, Jorge. Muchísimas gracias a la Asociación Aseguradora Chilena y a todos mis queridos colegas de allá. Muchísimas gracias por este evento que además he visto que es extraordinario por la calidad de todos los ponentes. Buenos días. Muchísimas gracias.